La Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 4. Nuevo relato de la creación. El día en que el Señor hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín, y allí se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pisón, rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. El oro de este país es bueno. Allí hay también bedelio y lapislázuli. El segundo río se llama Gihón, rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y corre al este de Asiria. El cuarto es el Eufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán a una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno del otro. Ahora voy a hacer una reflexión sobre el nuevo relato de la creación de Génesis capítulo 2, versículo 5.
El caso es que aquí nos sigue explicando Dios que hizo el cielo y la tierra y que aún faltaban cosas por hacer, obvio, pero que su afán continuamente era crear algo bello, hermoso, algo donde recrear, ¿no? Recrearse en esa cosa tan buena de esa paz, de esa creación que había hecho, donde la misma creación creaba. Es más, habla de que Dios le da el poder a Adán para que ya en su principio le pusiera nombre a todo lo que existía. Le cede ese poder para que Él sea el Señor de la tierra. Pero el Señor Dios nos dice que hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor Dios, en el versículo 16, le da un mandato al hombre, a Adán, y le dice: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. ¿Por qué le dice el Señor Dios esto a Adán? El Señor Dios aquí expresa muy claramente que la finalidad es que el hombre se regocije de toda la creación y de todo lo bueno que Dios crea. Que Él pueda sentir todo eso bueno que Dios le está regalando, que lo crea a imagen y semejanza suya a Adán, al hombre. Lo crea a imagen y semejanza de Dios para que Él, sintiendo todo lo bueno que le ofrece, pueda seguir creando todo lo bueno que Él conoce y puede sentir y vivir. Porque, como en el principio nos habla Dios, nos dice que Dios creó el cielo y la tierra y estaba informe y vacía, y la tiniebla cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, hasta que Dios, en ese pensar, en ese discernir, dentro de la faz de las aguas, dentro de su sentir, no de sus emociones, sino de su sentir, mientras está ahí, en ese pensamiento, entonces Dios habla y dice: exista la luz. Y la luz existió. Entonces, Dios conoce muy bien lo que es el abismo, la tiniebla, el vacío, el informe. Conoce muy bien toda la parte que ahora le llamamos mal, negativa. Pero Dios crea la otra parte, crea la luz, crea el bien, crea algo bello, armonioso, y ofrece, para que le ayude a seguir creando bueno, le ofrece a Adán toda esa creación
para que a imagen de Él, a imagen de Dios, como dice en la Biblia, está hecho Adán a imagen y semejanza de Dios y todos los hombres, por consiguiente, el propósito que se ve claramente es que Dios quiere que se regocije para que Él como creador, al no conocer la parte del mal, pueda crear solamente bueno. Y le dice que no puede comer del árbol del conocimiento, porque en el árbol del conocimiento estaba claro que ahí es donde Adán, o sea, el hombre, conoce la parte del mal. ¿Y por qué no quiere que lo conozca? Porque quiere que le ayude a crear bueno, porque él ya conoce lo malo. Y quiere que sea esplendor, que sea bienestar todo. Prefiere eso al caos. Entonces, digamos que le prohíbe, pero realmente no está prohibido, sino que le avisa: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que morir? Porque si el ser humano, si Adán, al comer del árbol del bien y del mal, conoce el mal, sus creaciones también van a ser malas. Va a sentir todo ese mal dentro de sí. Va a sufrir ese mal. Y para que eso no le perdure, le dice: tienes que morir, tendrás que morir. Porque quiere cultivar Dios la inocencia, quiere mantener esa inocencia en el ser humano. Más adelante en la Biblia vemos en un capítulo que Jesucristo dice que tenemos que ser como niños. Ahí también vemos que Dios lo que busca en el ser humano es la inocencia. Puede conocer todo, puede saber todo, pero busca la inocencia y el bien para que su creación se expanda. Porque además dice que se junten y procreen hasta llenar la tierra. Multiplicaos, sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla, le dice. ¿Por qué? Porque quiere que su creación, la creación buena, crezca y se expanda más. Claro, con el conocimiento que ahora tenemos, nos damos cuenta que el mal conlleva enfermedad, el caos conlleva ese malestar, esa incertidumbre. Y si existe, y eso lo sabemos aquí en el mundo, si existe más enfermedad y más caos que bien, que bueno, que salud, que bueno, en una palabra, pues entonces al final lo que hay es destrucción, muerte. Entiendo, con todo esto, reflexionando, que Dios también siente todo eso. Y entonces
lo que está haciendo es evitar esa extinción de todo, lo que conoce, lo que ya es. Ese es mi forma de ver este capítulo 2 de Génesis, y donde además tanto ama Dios al hombre que le regala una mujer, una compañera, para que se una con él y puedan procrear y puedan vivir en esa inocencia, con esas creaciones maravillosas que Dios siempre ha contado que nosotros, los seres humanos, en este caso Adán, iba a hacer. Por supuesto que cada uno tiene su propia visión de ver la Biblia. Esta es la mía y yo os la ofrezco, y la vuestra os la respeto también. Pero esta es mi opinión, mi visión sobre la Biblia, y me gustará que vosotros también la reflexionéis. Os amo mucho y hasta otro capítulo. Que Dios os bendiga.